Bien, hola a todos. En esta ocasión vamos a compartirles el tema de matemáticas en la inteligencia artificial. Bien, para ello nos vamos a formular la siguiente pregunta, que es, ¿qué campos de la matemática necesito saber para la inteligencia artificial? Si de ciencias aplicadas se trata, no puede faltar el aporte de las matemáticas para entender, desarrollar los principales algoritmos que se utilizan en el campo de lo que es la inteligencia artificial o IA. Bien, ahora, uno de los primeros campos que deberíamos de aprender es el álgebra lineal, ¿vale? Que el álgebra lineal es una de las ramas de la matemática que estudia conceptos tales como vectores, matrices, tensores, sistemas de ecuaciones lineales y bueno, en esencia, estos conceptos que comprende lo que es el álgebra lineal nos van a servir mucho para lo que es Machine Learning y Deep Learning. Bien, en cuanto a lo que es otro de los puntos es el cálculo. Bien, el cálculo, ¿vale? Y también el cálculo multivariable es un campo de la matemática que incluye el estudio de los límites, derivadas integrales, series infinitas y más concretamente, ¿vale? Se puede decir que es el estudio del cambio como tal. Bien. Otro de los campos que tenemos que aprender o ver es los algoritmos y optimización matemática. Dentro de lo que cabe recalcar esto de los algoritmos y optimización matemática computacional, ¿vale? Es una herramienta matemática que nos permite optimizar decisiones, es decir, ¿vale? Que selecciona la mejor alternativa de un conjunto de criterios disponibles. Bien. Por otro lado, está lo que es la estadística y la probabilidad. Bien, este es uno de los puntos más fundamentales, ¿vale? Porque muchas de las ramas que comprende lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Se basan en estadísticas y probabilidad. Bien, y bueno, en general una breve descripción de lo que es probabilidad y estadística es una de las ramas de la matemática, ¿vale? Que comprende lo que es la incertidumbre o estudia lo que es la incertidumbre, la aleatoriedad y la inferencia. Bien, estos conceptos son fundamentales para cualquier algoritmo de Machine Learning o Deep Learning. Ahora, ¿dónde aplicamos todos estos conceptos de matemática o estos campos que anteriormente he mencionado? Bien, estos son en las ramas de la inteligencia artificial. Una de las primeras o de las más fundamentales es el Machine Learning, que es el diseño y el estudio de herramientas informáticas, ¿ya? Que utilizan la experiencia pasada para tomar decisiones futuras. Bueno, y dentro de lo que es el Machine Learning está lo que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo, ¿ya? Ahora, otra de las ramas, mejor dicho, es el Deep Learning. El Deep Learning constituye un conjunto particular de algoritmos que son derivados de Machine Learning, ¿vale? Que utilizan estructuras profundas de lo que se conoce como redes neuronales. Y estas nos sirven para encontrar patrones en los datos, ¿no? Para hacer o para poder hacer predicciones a futuro. Otra de las ramas es los algoritmos genéticos, que bueno, básicamente esto de los algoritmos genéticos es la simulación de mecanismos de la computadora, pero que intentan producir nuevas generaciones de soluciones, ¿vale? Basados en experiencias anteriores, ¿vale? Hasta mejorarlas, ¿vale? Y las mejoran una y otra vez, hasta tener una solución perfecta, o es a lo que se intenta llegar. Y por último está el razonamiento probabilístico, ¿vale? Que el razonamiento probabilístico se encarga de lidiar con las incertidumbres inherentes de todo proceso de aprendizaje. Bien, ok. Bien, a continuación vamos a empezar con el tema de álgebra lineal. El álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores, matrices, tensores, sistema de ecuaciones lineales y en su enfoque de manera más formal, espacios vectoriales y en sus transformaciones lineales. Una buena comprensión del álgebra lineal es esencial para entender y trabajar con muchos algoritmos de Machine Learning y especialmente para los algoritmos de Deep Learning. ¿Por qué aprender álgebra lineal? También conocida como la matemática de los datos. Es innegablemente un pilar del campo de Machine Learning y muchos lo recomiendan como un prerequisito sujeto a estudio antes de comenzar el aprendizaje automático. ¿Qué específicamente de álgebra lineal se debe aprender? Primeramente, aprender la notación de álgebra lineal. Necesitas ser capaz de leer y escribir notación vectorial y matricial. Los algoritmos se describen en notación vectorial y matricial. Estas habilidades te permitirán leer las descripciones de los algoritmos existentes en los libros de textos
Interpretar e implementar descripciones de nuevos métodos en los trabajos de investigación y describir con precisión tus propios métodos a otros. Los lenguajes de programación como Python ofrecen formas de implementar el álgebra lineal de manera sencilla. 2. Aprender álgebra aritmética lineal. Podemos realizar las operaciones aritméticas, como sumar, restar, multiplicar matrices. Al empezar con el álgebra aritmética lineal, es un reto, es realizar operaciones como la multiplicación de matrices y la multiplicación tensorial, que no se implementan como la multiplicación directa y que a primera vista parecen no intuitivas. Para realizar estos ejemplos en Python debemos importar la siguiente librería, la simpy.matrices, e importamos todo lo que tenga. Nos declaramos unas cuantas matrices, podemos ver que estamos haciendo una suma y luego también podemos hacer la multiplicación por un escalar, también la multiplicación por matrices. Y no sé si se acuerdan la matriz idempotencia, que multiplicada por sí misma n veces va a dar la misma matriz. También podemos declararnos o crear una matriz cuadrada nula, dando por primer parámetro de cuánto por cuánto tiene que ser la matriz. Aquí estamos dando de 3 por 3. También podemos hacer una matriz nula de n por m, como en este ejemplo lo estamos haciendo de 2 por 3. También la matriz identidad, en este caso le estamos dando de 5 por 5. Una matriz cuadrada de unos, esta es la matriz de puro unos. También la matriz diagonal, que podemos dar sus valores diagonales que querramos. Ahora podemos hallar también los determinantes de una matriz n. También podemos hallar la matriz inversa. Aquí también estamos comprobando que una matriz cualquiera multiplicada por su inversa nos tiene que dar la matriz identidad. Y se puede ver en la consola. También vamos a hacer las coordenadas reducidas del método de Gauss-Jordan con el comando .rrf. Aquí en M y en N nos está devolviendo la matriz reducida en M y cuáles columnas tienen el pivote en la matriz N. En ese caso, la matriz N sería simplemente un vector. Aprender álgebra lineal para la estadística. Debes aprender álgebra lineal para aprender estadística, especialmente estadística multivariada. Las estadísticas y el análisis de datos son otro campo fundamental de las matemáticas para apoyar Machine Learning. Se ocupan principalmente de describir y comprender los datos. Las estadísticas modernas utilizan tanto la notación como las herramientas del álgebra lineal para describir las herramientas y técnicas de los métodos estadísticos, desde vectores para las medias y variancia de los datos, hasta matrices de covariancia que describen las relaciones de múltiples variables gaussianas. Los resultados de algunas colaboraciones entre los dos campos son también métodos dentro de Machine Learning, como por ejemplo el análisis de componentes principales utilizados para la reducción de los conjuntos de datos. Para ver unos ejemplos de estadística en Python, tenemos que importar las siguientes librerías: la NumPy, la Scipy, Pandas y SymPy para matrices. Luego nos declaramos unas variables donde van a estar los datos, también una matriz, y podemos ver las fórmulas aquí, que miren, con el punto MEAN calcula la media aritmética, y así con diferentes datos podemos ir probando, así como la media aritmética de cada columna, eh, la desviación típica de cada columna,
también la moda, crear matriz de correlación, la matriz de covarianza, sumar filas, sumar columnas. Son algunos ejemplos de la implementación de la estadística en Python. Aprender factorización de matrices, también llamada descomposición de la matriz. Es necesario saber cómo factorizar una matriz y lo que significa. La factorización de matrices es una herramienta clave en el álgebra lineal y se utiliza ampliamente como elemento de muchas operaciones más complejas, tanto en el álgebra lineal como la matriz inversa, como el machine learning, por ejemplo, mínimos cuadrados. Además, hay una gama amplia de métodos de factorización matricial, cada uno con diferentes fortalezas y capacidades, algunos de los cuales se pueden reconocer como métodos de Machine Learning, como la descomposición del valor singular, utilizado también para la reducción de datos. Vamos a ver un ejemplo de factorización con Python. Debemos implementar las siguientes librerías y vamos a aplicar el método QR. La descomposición o factorización QR consiste en la descomposición de una matriz como producto de una matriz ortogonal por una matriz triangular superior. La factorización QR es ampliamente utilizada en las finanzas cuantitativas como base para la solución del problema de mínimos cuadrados lineales, que a su vez se utiliza para el análisis de regresión estadística. En Python podemos encontrar la descomposición QR con la ayuda de Scipy de la siguiente forma. Estamos creando una matriz y estamos llamando a la función la.qr, donde Q es la matriz ortogonal, R la triangular superior. Aprender mínimos cuadrados lineales. Es necesario saber cómo funciona la factorización matricial para resolver los mínimos cuadrados lineales. El álgebra lineal fue desarrollada originalmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se trata de casos en los que hay más ecuaciones que variables desconocidas. Como resultado, son difíciles de resolver aritméticamente porque no hay una solución única, ya que no hay una línea o un plano que se pueda ajustar los datos sin ningún error. Los problemas de este tipo pueden enmarcarse como la minimización del error cuadrado y pueden refundirse en el lenguaje de álgebra lineal llamado mínimos cuadrados lineales. Los mínimos cuadrados son más conocidos por su papel en la solución de modelos de regresión lineal, pero también desempeñan un papel más amplio en una gama de algoritmos de Machine Learning. Los problemas de mínimos cuadrados lineales pueden ser resueltos eficientemente en computadoras utilizando operaciones matriciales como la factorización de matrices. Vamos a ver el ejemplo realizado en Python. Tenemos que importar las siguientes librerías. Nos declaramos una función. Vamos a generar los valores de x y y. También importamos la clase de regresión lineal. Se puede ver los parámetros de regresión lineal estimado. Vamos a predecir los resultados. Vamos a importar el cálculo de error cuadrático mediante MSE. Importando, predecimos los valores para generar los datos usados en el entrenamiento. Calculamos la raíz cuadrada del MS y imprimimos. Ahora,
pasamos con mi compañero. Ok, ahora hablemos de lo que es el cálculo. El cálculo dentro de lo que es la inteligencia artificial es muy importante, ya que al incluir lo que viene siendo el estudio de los límites, derivadas integrales, sus series infinitas y más concretamente el estudio del cambio, este nos permite hacer muchas cosas para un buen estudio de lo que viene siendo ¿no? Los datos que vamos a tener en lo que es la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué específicamente del cálculo se debe aprender? Vale, los cuatro puntos fundamentales que deberíamos de aprender son lo que son el cálculo diferencial e integral, lo que es las derivadas parciales, las funciones de valores vectoriales y lo que son los gradientes. A continuación voy a dar una breve descripción de cada uno de ellos y cómo se pueden aplicar estos en Python dando ejemplo. Primeramente, empecemos hablando del cálculo diferencial e integral, que bueno, básicamente lo que tenemos que entender aquí es que son dos partes, ¿vale? Lo que son ecuaciones diferenciales y por otro lado están lo que son las series de potencias. Esos dos son los módulos más importantes aquí. Y primeramente empecemos definiendo qué son las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que involucran una variable dependiente, ¿vale? Y sus derivadas con respecto de una variable o de una o más variables independientes, dependiendo. ¿Vale? Y es por ello que se clasifican en ecuaciones diferenciales ordinarias y o parciales, o bueno, y parciales en general. Las ecuaciones ordinarias, ¿vale? Simplemente incluyen una variable independiente. En cambio, las ecuaciones diferenciales parciales incluyen más de una variable independiente, ¿vale? Como podemos ver aquí, ¿no? Esta es una variable, este de aquí. Este de aquí es una ecuación ordinaria y esta es una ecuación diferencial parcial porque comprende más variables independientes. Ahora, dado ello, surge lo que viene siendo el orden de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo derivadas y demás, ¿vale? Dependiendo, el orden de las ecuaciones va a depender de el número más grande de derivada que se tenga, ¿vale? ¿No? Lo que viene siendo el orden de la mayor derivada presente. Y bueno, por otro lado están lo que son las ecuaciones diferenciales separables, que bueno, básicamente esta nos permite, ¿no? De una expresión poder factorizar una función x multiplicada por una función de y, ¿vale? Como podemos ver aquí, una función de x multiplicada por una función de y, y al separarlas vamos a poder integrar de mucha mejor manera todo esto, ¿vale? Por separado eh, a lo que viene siendo sus variables independientes. Y por otro lado están lo que son las ecuaciones diferenciales lineales. Dentro de lo que es esto, ¿vale? Simplemente tenemos que entender que son ecuaciones muy comunes y se utilizan en muchas de las ciencias que hay, ¿vale? Bueno, la idea básicamente aquí es que se adopta este tipo de patrón, ¿vale? Lo que es la derivada más lo que es la función en p, ¿vale? Multiplicado por y, dado otra función en x, ¿vale? Y bueno, lo que es P y Q, ¿vale? Son funciones continuas de X que determinan un intervalo, ¿vale? Y bueno, tiene su propia solución y demás, bueno, no vamos a entrar en detalle de lo que es esa parte. Bien, por otro lado están lo que son las series de potencias. Ya, ahora lo que vienen siendo las series de potencias, ¿qué son las series de potencias? Las series de potencias son básicamente una serie generalmente que es infinita y que posee una forma similar a esta, ¿vale? ¿No? Donde sumamos una función multiplicada por una constante y demás, ¿vale? Y esto se expresa de esta manera, ¿vale? Este es un ejemplo de una serie de potencias, ¿ya? O que se expresa así en general lo que son las series de potencias. Ahora de esta surge lo que son las series de Taylor. Las series de Taylor, ya alguna vez lo hemos visto, que, bueno, la idea es que nos van a permitir estas series de Taylor aproximar aproximaciones, ¿vale? A funciones continuas que no pueden resolverse de forma analítica. Y bueno, se van a calcular a partir de lo que son las derivadas de estas funciones que comprenden en la serie de Taylor. Bien, hablemos de lo que son las derivadas parciales. Primeramente, definamos lo que son las ecuaciones de derivadas parciales, que básicamente, como su nombre nos indica, contienen derivadas parciales, a diferencia de lo que se ve en ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde estas solo dependían de una variable. Estas ecuaciones de derivada parciales dependen de dos o más variables independientes, ¿vale? Y de acuerdo a ello se clasifica estas ecuaciones
en derivadas parciales, de acuerdo al orden de la ecuación, ¿vale? El número de variables sobre la cual depende, la linealidad, el tipo de ecuación lineal, ¿vale? Si es la ¿vale? En cuanto a lo que es el tipo de ecuación lineal, nos estamos refiriendo a ecuaciones parabólicas, hiperbólicas, elípticas, ¿vale? Después está lo que es la homogeneidad, ¿vale? Que es otra forma de poder clasificar si una ecuación es homogénea o no lo es, ¿vale? Y por último está lo que son el tipo de coeficiente, ¿vale? Que básicamente es poder clasificar a estas ecuaciones de acuerdo a los coeficientes que este contiene, que son las mismas constantes, ¿ya? Ahora, estas se pueden resolver de distintas maneras, dependiendo también de la clasificación. Hay varios métodos sobre los cuales podemos resolver, que les menciono a continuación, ¿vale? El método de separación de variables, de la transformada integral, lo que viene siendo el cambio de coordenadas, la perturbación, la expansión de autofunciones y el método de las ecuaciones integrales y por último están los métodos numéricos. De los más utilizados para la resolución de este tipo de ecuaciones derivadas parciales, en su mayor parte están basadas en lo que es el método de separación de variables, método de transformada integral y lo que es el cambio de coordenadas. Bien, ahora hablemos de las funciones de valores vectoriales. Para ello debemos de definir qué es una función vectorial de una variable real, ¿vale? Básicamente es una función que transforma un número real en un vector, ¿vale? Como podemos ver aquí, ¿vale? Dado un conjunto de números reales, lo transformamos a R3. De esto surge lo que viene siendo los límites y continuidad, ¿vale? Se deriva de ello los límites y continuidad. En cuanto a los límites me refiero a lo que viene siendo el límite de una función vectorial, ¿vale? Dependiendo de la función, evidentemente. Ya, y después viene otro punto, lo que viene siendo la derivación de funciones vectoriales y sus propiedades. En cuanto a sus propiedades me refiero a adición y sustracción, producto de un escalar, producto de una función escalar, ¿vale? Producto escalar como tal y lo que viene siendo el producto vectorial. De ahí también tenemos lo que viene siendo las integraciones, la integración de funciones vectoriales. De ahí hay algunos conceptitos, ¿no? Como tal es ser la integral indefinida, integral definida y de acuerdo a ello podemos ir utilizando lo que es el teorema fundamental del cálculo integral, ¿vale? Lo que es conocido como la regla de Barrow. Y por otro lado está la longitud del arco, ¿ya? Después estarían los vectores tangentes, normales y binomiales, la curvatura, entre otros, ¿vale? Y las aplicaciones que este tendría dentro de todo lo que podemos ver. Por último, lo que es la gradiente. Al igual que la derivada, la gradiente representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función o de una función. Bien, más precisamente el gradiente apunta a los puntos de la gráfica a los cuales la gráfica tiene un mayor incremento. Bien, y bueno, la magnitud de la gradiente es la pendiente de la gráfica con esa dirección. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que son las matemáticas detrás de las redes neuronales. Bien, para ello, bueno, antes de entrar a ello, quiero explicarles la diferencia de lo que es la programación regular con lo que es el aprendizaje automático sobre lo cual se basan las redes neuronales. La programación regular nosotros conocemos lo que es las entradas, el procedimiento sobre a la cual le vamos a hacer a las entradas, ¿ya? Y bueno, la salida es desconocida, pero ello no impide que nosotros podamos conocer la salida una vez aplicado al procedimiento hacia la entrada. No, por ejemplo, aquí yo quiero hacer un conversor de grados Celsius a Fahrenheit. Entonces yo lo que hago es definirme una función que reciba como parámetro los grados Celsius y lo convierta de acuerdo a la función de conversión de grados Celsius a Fahrenheit y retornamos ese valor y tenemos el resultado como tal. En cambio, en el aprendizaje automático, ¿vale? Tenemos lo que son las entradas conocidas, el procedimiento es desconocido, pero sí conocemos la salida. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a poder nosotros hacer lo que es el aprendizaje automático. Ahora, dentro de lo que es el aprendizaje automático, estamos hablando de lo que son capas de neuronas, las cuales están conectadas entre sí, ¿ya? Y bueno, existen capas ocultas y demás, pero en nuestro ejemplito vamos a utilizar algo mucho más sencillo de lo que viene siendo una capa de entrada, una capa de salida, ¿ya? Y la conexión que hay en esta. Vale, ahora dentro de lo que es la capa de entrada, nosotros vamos a poner lo que son los grados Celsius, ¿vale? La flechita o la conexión que tiene con la otra neurona que está en la capa de salida va a ser los Fahrenheit, ¿vale? Los grados. La flechita comprende el peso que tiene, o bueno, digámoslo así, el precio que tiene de pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿ya? Y lo que es los grados Fahrenheit o este valor que yo le estoy poniendo en un inicio, porque se pone este valor de un inicio, ¿vale? Este es el sesgo, ¿vale? Es como un inicio donde vamos a ir iniciando lo que es la salida, para que después se vaya autoacomodando lo que tiene que ser, ¿vale? Les explico.
cómo va a ser el ejercicio. ¿Cómo funciona el ejercicio? ¿Vale? Primeramente vamos a exportar o vamos a importar lo que viene siendo la librería de TensorFlow, que nos permite no hacer aprendizaje automático dentro de lo que es Python. ¿Ya? Ahora, esto no necesariamente lo deberíamos de tener, pero nos ahorra muchas líneas de código dentro de lo que corresponde a el aprendizaje. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea? Y también estoy importando NumPy para lo que viene siendo la numeración. Bien, lo que les decía, por un lado tenemos los grados Celsius, ya, aquí estamos, los grados Celsius que son de tipo float, y tenemos otro array, ¿vale? Que va a estar en F para los grados Fahrenheit, que vienen siendo sus correlativos a cada uno de los grados centígrados, o mejor dicho, de los grados Celsius. Ya, lo primero que hacemos entonces es primero crearnos una capa, ¿vale? La cual va a utilizar lo que es una de las extensiones de TensorFlow, que es Keras, ¿vale? Que nos va a permitir crear lo que vienen siendo las neuronas y las capas, ¿ya? Entonces decimos que este tipo de capa va a ser una capa densa, ¿ya? Y decimos que solamente va a tener una neurona, como en el caso que habíamos mostrado, ¿bien? Entonces, y con esto, ¿vale? Con el input shape vamos a establecer como tal, ¿vale? Que solamente vamos a manejar que solo vamos a tener una de las neuronas. Entonces, inicializamos el modelo, ¿vale? Igual con Keras, ¿vale? Que va a ser de tipo secuencial dentro de lo que es esta capa, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es compilar este modelo, ¿vale? De acuerdo a que, primeramente tenemos que tener en cuenta que el modelo que vamos a crear, ¿vale? Este modelo que tenemos aquí, lo tenemos que optimizar, ¿vale? Porque empieza con datos aleatorios, ¿ya? ¿No? Lo que les decía, lo que es el sesgo y el peso. Entonces tenemos que ir acomodando de tal manera que los números se vayan acomodando a sus respectivos valores finales, ¿ya? Entonces les damos una desviación, ¿vale? De 0.1, ¿vale? Este valor podría ser incluso más pequeñito, ¿vale? Pero con 0.1, ya que los datos no son tampoco muy grandes, ¿vale? Está más que suficiente, ¿vale? Si aquí pusieran 0.001, es mucho más preciso la optimización que va a tener, ¿ya? Por otro lado está este luz, ¿ya? Que simplemente nos va a dar si es que hay algún error dentro de esto, ¿ya? Dentro de la compilación. Bien, para ello primeramente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar el entrenamiento. ¿Ya? Aquí estoy imprimiendo comenzar el entrenamiento. Y nos vamos a crear un historial para ver el comportamiento que ha tenido el modelo al entrenar, ¿vale? Con fit, ¿no? Entrenar, ¿vale? Le estamos entrenando de acuerdo a los grados centígrados, dado los Celsius, ¿ya? 1000 veces, ¿vale? Vamos a iterar esto. Básicamente esto itera, el modelo itera entrenando 1000 veces, ¿vale? Podemos ponerle incluso menos, pero mientras más grande sea el valor, más preciso va a ser al final, ¿ya? Y después de haber hecho eso, le vamos a indicar que el modelo ha sido entrenado, ¿vale? Vamos a hacerlo correr si quieren de nuevo. O bueno, deberíamos haber hecho correr desde aquí arriba, pero bueno, han corrido cada uno de los... Vamos a hacer correr desde el primero, ¿vale? Desde la importación. Importamos, generamos C y F, creamos capa y modelo, compilamos el modelo optimizando con 0.1, comenzamos el entrenamiento, ahí nos indica comenzando entrenamiento, el modelo ha sido entrenado. Bien, bueno, ahora esta partecita es para generar una gráfica para ver, como pueden observar aquí, lo voy a hacer correr de nuevo para que podamos ver. La gráfica, ¿qué es lo que nos indica? Lo que nos indica es de las 1000 iteraciones que le hemos indicado que haga, ¿vale? En cuanto a tiempo, ¿ya? En qué momento se ha ido optimizando, ¿vale? Es decir, en qué momento ya ha llegado hasta un punto donde ya no están cambiando los valores. Yo le he puesto 1000 veces, ¿vale? En cuanto a lo que es el tiempo. Entonces, puede ir variando, ¿no? Podríamos haber incluso puesto 600 porque después de ahí los valores ya no van cambiando. Ya entonces, hasta que se ajuste la curva, ya es que, eh, es que esto sigue corriendo, ¿vale? Hasta que estamos ajustando la curva. Es la idea, ¿no? Que tenemos que hacerlo, que se ajuste la curva para después poder hacer una predicción correcta, o al menos lo más cercano a lo correcto. Bien, ahora vamos a hacer una predicción, ¿ya? Para ello vamos a guardarnos en esta variable resultado una predicción del modelo, ¿ya? El modelo, vamos a convertir 100 grados centígrados, o mejor dicho, 100 grados Celsius, a lo que vendría a ser la predicción en grados Fahrenheit, ¿vale? Entonces yo le doy a correr y nos da que el resultado es eh, de 211.74. Vamos a ver ahora, esto cómo estamos seguros, ¿vale? Si ustedes quieren hacer la conversión, ¿no? Con el específico, ¿vale? Con el valor
no sé, con el 100 en internet pueden hacer la prueba o en una calculadora, ¿vale? Bajo el concepto de la multiplicación de los grados Celsius por 1,8 más lo que viene siendo 32, ¿vale? Les va a dar, les va a dar 212, ¿vale? 212. Y como podemos ver, está muy cerca del valor que correspondía. Entonces, la predicción es muy precisa en este caso, ¿vale? Bueno, hay una diferencia aquí, ¿vale? No, una diferencia, pero es muy mínima a lo que viene siendo. Con más datos, inclusive, el modelo sería mucho mejor, ¿vale? Si le damos más datos e incluso le hacemos que entrene mucho más, ¿vale? Pero de acuerdo a los datos, ¿vale? Como teníamos pocos datos, no ha sido necesario incluso ponerle 100, con 500 o 600 ya valía más que todo este procedimiento, ¿vale? Y así es como funciona. Ahora, lo que viene siendo TensorFlow, ¿vale? Funciona en una ecuación lineal, ¿vale? Que es muy similar a la ecuación con la que trabaja la conversión de un modelo ¿no? de convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, ¿vale? O mejor dicho, de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿vale? Es por eso que, que el entrenamiento es sencillo en este caso, dado esa librería, ¿vale?